Ahora nos vamos al encuentro de un prestigioso médico neurólogo que cada tanto nos viene a visitar, el doctor Santiago Sanfilippo desde el CENER en Gualeguay. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Estaba de vacaciones. Sí, buenos días. Disfrutando un poco. Doctor, el próximo domingo es el Día Mundial del Alzheimer. Es una patología que en los últimos años se ha difundido mucho, pero que requiere también cierta instalación a nivel mediático, porque la gente sufre mucho cuando un familiar tiene Alzheimer. Sí, el 21 de septiembre, digamos que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, en homenaje a Alois Alzheimer, que en 1906 fue uno de los que describió la anatomía patológica de esta enfermedad, que era un médico psiquiatra. ¿Cómo es el Alzheimer? El Alzheimer en realidad es una enfermedad neurodegenerativa donde se produce unas lesiones en el cerebro, fundamentalmente acúmulos de sustancias, una proteína que se llama proteína tau, y una sustancia que se llama sustancia amiloide, que se deposita dentro del cerebro. Por eso, la única forma de hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico de importancia y certero, es a través de la biopsia del cerebro. Es decir, uno puede inferir que uno tiene una enfermedad de Alzheimer de acuerdo a la clínica, de acuerdo a la evolución, de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que presenta el paciente. Pero el diagnóstico de certeza es exclusivamente por biopsia cerebral. ¿El Alzheimer no tiene cura? No, el Alzheimer no tiene cura. El Alzheimer, en los últimos años se están estableciendo ciertas pautas de tratamiento, fundamentalmente a través de la farmacología, es decir, a través de medicamentos y a través de la rehabilitación cognitiva, es decir, la rehabilitación de los déficits que se ven en el Alzheimer. Pero no tiene cura, es una enfermedad que evoluciona en aproximadamente 10 años, produciendo la muerte posteriormente, ¿no? Ustedes saben que una película argentina muy exitosa que es El hijo de la novia, El hijo de María. habla de eso. Norma Leandro es un personaje, algunos dicen que muy almidonado de lo que es el Alzheimer, que en realidad es mucho más duro de lo que se plantea en la película. Sí, el Alzheimer es duro para el paciente fundamentalmente, pero también para la familia, claro, y especialmente para el cuidador. El que está todos los días cuidando a un paciente con una enfermedad demencial realmente es otro paciente más, ya que tiene ciertos síntomas y ciertas patologías que acompañan al paciente con Alzheimer. El Alzheimer está asociado al paso del tiempo, la edad. Sí, es notable que a medida que transcurre la edad es frecuente después de los 65 años, pero a medida que transcurre la edad, 75, 80, la frecuencia aumenta notablemente. ¿Y hay algún rasgo particular que lo destaque? ¿Alguna raza? No, en general es más frecuente en las mujeres, sí. Y después de los 85 años es más frecuente aún todavía en las mujeres. Con respecto a la raza, no hay raza. Cualquier raza puede padecer la enfermedad de Alzheimer, y también hay una ubicación geográfica. Entonces uno descarga o descarta que la probable causa sea algo que tenga que ver con el ambiente. Digamos que hay varias teorías con respecto a la posibilidad o a la causa del Alzheimer. Una teoría es lo que yo decía de la acumulación de ciertas proteínas, de ciertas sustancias en el cerebro. Otra es la falta de secreción de un neurotransmisor que se llama acetilcolina, y otro es un déficit genético. Muchas veces se ven alteraciones en el cromosoma 21, que es el mismo cromosoma que está alterado en el síndrome de Down. Por eso muchísimos pacientes con síndrome de Down a los 40, 45 años pueden presentar mal de Alzheimer. ¿Cuáles son los primeros síntomas en los que se advierte el Alzheimer? Fundamentalmente lo primero que uno advierte es el trastorno de memoria, y el trastorno de memoria mediato, es decir, el trastorno de memoria de corto plazo. Lo que hice hace un rato, lo que hice hace unas horas, lo que hice ayer. La memoria a largo plazo, es decir, la memoria remota, la de la infancia, la de la adolescencia, de la juventud, permanece más o menos intacta hasta los periodos finales. Luego se le agregan trastornos de conducta, trastornos del humor. Son pacientes que por lo general exacerban su carácter o su personalidad anterior. Si son pacientes depresivos con tendencia a la depresión, se vuelven más depresivos. Si son pacientes muy nerviosos, quizás hagan crisis de excitación psicomotriz y nerviosismo. O sea que los trastornos del humor son importantes. Luego los trastornos del lenguaje. Son pacientes que pierden la capacidad para hablar, donde quieren decir algo, pero no les sale la palabra adecuada para decirlo. Por lo tanto, pierden esa conexión y la intercomunicación con las demás personas. Y desconocen a la gente, ¿no? Y desconocen, comienzan a desconocer las caras, comienzan, que son los rasgos que uno aprende de memoria, comienzan a desconocer los nombres, los números de teléfono, tienen desorientación, se pierden en el espacio, es decir, en el lugar,
capaz que puedan salir a comprar y no saben cómo volver, por ejemplo, y pierden la noción del tiempo. No sabe qué día es, en qué año viven o en qué año nacieron. Yo he conocido 2 o 3 personas con Alzheimer y me ha llamado la atención de que han estado físicamente bien. Hay personas que físicamente han logrado mantenerse bien a pesar del paso del tiempo y sin embargo no están en la primera etapa de la enfermedad y por muchísimos años quizás todo lo que tenga que ver con el aspecto físico se mantenga intacto. Incluso no aparecen otros rasgos neurológicos más allá de lo que hablamos. Pero con el paso del tiempo se nota el deterioro y son pacientes que comienzan con dificultad para hidratarse, dificultad para ingerir alimentos y eso trae trastornos en el estado general. En un momento se dijo que el incentivo intelectual podía evitar el Alzheimer, que las personas que están intelectualmente desarrolladas tienen menos probabilidades. Sí, una de las condiciones que se estableció es que muchísima gente que ha ejercido, es como el músculo, digamos, si uno ejercita el músculo o ejercita haciendo ejercicios durante joven, probablemente tenga menos problemas cardíacos porque el corazón es un músculo y se desarrolla mejor. Con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Si uno activa el cerebro durante la juventud, estudiando, leyendo y diferentes actividades, lo que hace es aumentar el número de interconexiones neuronales. Por lo tanto, el número de interconexiones, es lo que da la inteligencia, es lo que da la capacidad de razonamiento, es lo que aumenta la capacidad de comunicación. Si uno ejercita eso durante joven, quizás el riesgo de padecer Alzheimer sea menor. Siempre el Alzheimer termina en una internación, en asistencia de la persona, ¿no? Sí, a veces lo más recomendable es que sea en el seno del propio hogar donde el paciente se pueda mover, salvo los periodos terminales donde seguramente requiera una internación. Es terrible la enfermedad, ¿no? Sí, es una enfermedad bastante importante porque afecta no solo al paciente, donde ver al paciente es triste porque el paciente pierde toda noción de realidad, pero también la familia es la que sufre porque es feo y es triste que un padre no pueda reconocer al hijo y que no sepa dónde está y eso la familia lo vive muy intensamente y mal. Doctor, la próxima hablamos del dolor de cabeza que hemos anunciado y ha provocado tantas preguntas en los televidentes. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. El doctor Santiago Sanfilippo con nosotros desde el CENER, el Centro de Neurología de Entre Ríos, en la ciudad de Galarza, en el departamento de Gualeguay.